Esta vez tenemos un problema difícil, es un problema sobre un cuadripolo que consta de dos dipolos próximos entre sí. Tenemos este primer dipolo. Bien, recordad que un dipolo es algo que tiene tiene un signo negativo aquí, un positivo aquí, es decir, es como una especie de elemento dipolar que tiene estas dos polaridades, ¿vale? Y en este caso pues tenemos dos dipolos que están próximos entre sí, tan próximos entre sí que la carga efectiva en el origen, ¿vale? Que es este, digamos que este es el 0, 0, este es el origen, la carga aquí están tan próximos que se puede considerar que esto es menos 2Q. Es decir, tenemos una carga en Q, una carga en A, otra carga en menos A, ¿vale? Esto es igual, esta zona es igual a menos A, esta zona es igual a A, ¿vale? Todos ellos colocados en el eje vertical, ¿no? Bien, y nos piden hallar el valor del campo eléctrico, ¿vale? En un punto sobre el eje X, ¿bien? Sobre el eje X donde X es mucho mayor que A. Bien, luego veremos que existe diferencia entre X mayor que A o que X tienda a infinito. Por supuesto, cuando X tiende a infinito es muchísimo mayor que A, pero digamos que X mucho mayor que A es como un punto intermedio antes de llegar al infinito. Como planteamiento, ¿qué tenemos? Pues evidentemente la ley de Gauss, la ley de Coulomb, perdón. Tenemos una partícula que genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico viene dado por esta ley de Coulomb. ¿Bien? Donde R es la distancia entre la carga y el punto donde queremos calcular el campo, U, el vector unitario, es el vector que une pues, la partícula Q, ¿vale? Con el punto, ¿vale? Si este es el punto donde queremos calcular el campo eléctrico, el vector unitario es este vector chiquitillo de aquí en la dirección y sentido de lo que une pues, Q con P, ¿no? Y después tenemos el epsilon sub 0, que es la permitividad del medio. Pues venga, vamos a ver la solución de este ejercicio. Vamos a ver cómo se resolvería. Vamos a ver cómo sería, ¿vale? Resolver esto. Súper bien. Vale. Vamos primero con el apartado A, ¿no? En el apartado A nos piden hallar el valor del campo eléctrico en un punto X del eje horizontal. ¿Vale? Concretamente veremos este límite. ¿Qué pasa cuando X es mucho mayor que, ¿no? Bien, aquí lo más importante de todo es que aunque nos hablen de dipolos, que de los dipolos sabemos cosas, sabemos pues su vector, el vector dipolar o el momento dipolar, sabemos varias cosas, pero lo que nos interesa ahora es que aunque nos hablen de dipolos, en el fondo podemos dividir esos dipolos en las partículas que lo conforman, en las cargas que lo conforman. Bien, podemos considerar el ejercicio pues como si fueran tres cargas puntuales. Como si fueran tres cargas puntuales. De hecho, es la pista que nos dan en el enunciado, en el tres cargas puntuales. Es ni más ni menos que la pista que nos dan en el enunciado. Nos dicen la carga efectiva en el origen es menos 2Q y las otras cargas sobre el eje y n igual a y n igual a menos a. ¿Vale? Esta es una de las ideas que tenemos que tener claro, que es como si fueran tres cargas puntuales. Bien, es decir, tendríamos algo así, tendríamos una partícula, aquí esto sería una partícula positiva, una partícula negativa y aquí una partícula positiva. Sí, digamos que este es el punto X donde queremos el punto P, ¿no? En ese eje X, este es el eje X. Esto de aquí, como hemos visto, es una separación de A. Y esto de aquí también A, una distancia A. Bien. El campo que generaría, ¿vale? Vamos a llamar a esto de aquí la partícula 1
esto de aquí va a ser la partícula 2 y esto de aquí va a ser la partícula 3. Bien. Es evidente que el campo, esta partícula 3, lo que va a generar sobre este punto P va a ser un vector en esta dirección y en este sentido. Este va a ser el campo que genere E3, la partícula 3. Análogamente, este será el campo que genere la carga 1 y esto, al ser negativo, va a ir en esta dirección y en este sentido, siempre en dirección a la partícula, porque en el fondo, como es negativa, pues el campo eléctrico va hacia ella. ¿Bien? Es decir, estos son los tres campos que tendríamos. ¿Bien? Vamos a calcularlos por separado, vamos a sumarlos por el principio de superposición y después vamos a ver si la suma de estos tres campos, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué sucede con la suma de estos tres campos cuando esto es x mayor, vale, bastante mayor que a? Con lo cual vamos a empezar con el cálculo de E1 inicialmente. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería este cálculo. Bien, aplicamos la ley de Coulomb, es decir, este E1 es 1, 4 pi epsilon sub 0, 1 partido de r cuadrado por q por sub r. ¿Vale? Todo esto en Newton partido Coulomb, ¿vale? Donde r al cuadrado va a ser x cuadrado más a cuadrado. Vamos a ver de dónde saldría esto. Por un lado tenemos, ¿vale? Por un lado tendríamos que r cuadrado, estoy en la partícula 1, ¿vale? En la carga 1. Este sería r, eso sería r, y al final tengo un triángulo rectángulo. ¿Vale? Ese r sería siempre esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿vale? De ahí sale ese r cuadrado igual a x cuadrado más a cuadrado. ¿Cómo sería el vector unitario? ¿Vale? El vector unitario, ¿vale? Sería este vector de aquí. ¿Vale? Pues ese vector unitario se mueve de la siguiente manera. Tendría dos componentes, una en y y una en j, que al final tendría una componente vertical y una componente horizontal. La componente, perdón, estoy haciendo el campo 3. Disculpad. Vale, este sería el vector UR que estoy calculando ahora mismo, ¿vale? Ahora sí. Bien, pues tendría una componente en x, ¿vale? Esa componente en x sería cuánto avanzaría, ¿vale? Sería proporcional a, ¿vale? Sería esto de aquí, pero normalizado, sería cuánto ha avanzado en x, que ha avanzado x, ¿vale? Dividido por x cuadrado más a cuadrado, ¿vale? Por y menos cuánto ha avanzado, sería menos porque va hacia abajo, vertical, ¿vale? Cuánto ha avanzado en y, que sería a, ¿vale? Y todo ello dividido por x cuadrado más a cuadrado, porque en el fondo es un vector unitario, es en qué dirección se ha movido, cuánto se ha movido, ¿vale? Es como si se hubiera movido, ¿vale? Este vector unitario hay que verlo de la siguiente manera, es como si fuera este vector entero, ¿vale? Este vector entero se ha movido al final, este vector se ha movido en el eje x, se ha movido en el eje x a la derecha, ¿vale? Todo esto multiplicado por y, ¿vale? Y ha bajado hacia abajo a unidades, ha bajado hacia abajo, esto es a, ¿vale? Ha bajado hacia abajo a unidades, con lo cual sería menos a por j, porque se ha desplazado a la derecha, x unidades y ha bajado hacia abajo a, ¿vale? Esto, como digo, es este vector grande de aquí, ¿vale? Pero el vector unitario es ese mismo vector dividido por el módulo del vector grande, que sería x cuadrado más a cuadrado, ¿vale? Haciendo esta parte de abajo, haciendo esto de aquí, ¿vale? Conseguimos que sea el vector unitario, es decir, el mismo vector que teníamos antes, pero
unitario, que es lo que estamos buscando. Bien, por lo tanto, tendríamos que E1 es 1 partido de 4pi epsilon sub 0 qx cuadrado más a cuadrado, ¿vale? Porque es q y r cuadrado, todo eso que multiplica a, voy a sacar el factor común a esto, x cuadrado más a cuadrado, x por y menos a por j. Bien, solo recordar que este elemento de aquí, ¿vale?, es r al cuadrado, esto de aquí es r al cuadrado, y después este elemento de aquí es el vector unitario, ¿vale? Todo eso que es lo que hemos calculado antes, ¿vale? Esto es vector unitario. Bien, esto podemos simplificarlo un poquito más y nos quedaría q 4pi epsilon sub 0 x y menos a j, todo ello multiplicado por x cuadrado más a cuadrado y ahora elevado a 3 medios. Bien, todo esto, Newton, por supuesto, Newton partido Coulombiano. Genial, con esto ya tenemos E1, con esto ya tenemos cuánto vale E1 aquí. E1, ¿vale?, es esto que tenemos aquí. Nos queda calcular E2 y E3, por supuesto. Vamos a calcular E3 ahora. Cálculo de E3. Vale, dejo E2 para luego, que al final va a ser el más fácil realmente. Y calculo E3, que se va a calcular de manera análoga. Bien, E3, en el fondo pues tendríamos E3, que es igual a Q partido de 4pi epsilon sub 0, U sub R, R cuadrado, ¿vale? Donde, ¿vale?, todo igual, donde R cuadrado al final no ha cambiado, es lo mismo por la geometría, ¿vale? Porque al final, en el fondo, ese vector, ahora estoy hablando de este R, ¿vale? Este es el R que tenemos ahora, ¿vale? Esto al cuadrado sigue siendo igual a esto al cuadrado, que sigue siendo A, y esto de aquí, que sigue siendo X al cuadrado, ¿vale? Como esto es un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, entonces podemos utilizar esta relación. Y aparte, el vector unitario ahora sería, ¿vale?, volviendo al razonamiento de antes, sería, voy a poner en amarillo, este vector unitario, ¿bien?, sería cuánto se desplaza, ¿vale? Sería como cuánto se desplaza, esto es vector 3, ¿vale? En X ese vector se desplaza X a la derecha, ¿vale?, sube a unidades hacia arriba, más a j, y todo ello normalizado por el módulo de ese vector, que es x cuadrado más a cuadrado. Es decir, ¿vale?, E3, muy análogo a lo que hemos visto antes, finalmente va a ser q 4pi epsilon sub 0 x y más aj x cuadrado más a cuadrado partido 3 medios Newton partido de Coulombiano. Muy bien, ya tenemos la siguiente relación, que es esta de aquí. De esta relación ya podemos empezar a intuir cosas, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos esperar que pasara entre E1 y E3? ¿Vale? Pues que al final la componente de E3 vertical se tendría que anular con la componente E1, ¿vale?, la vertical, y las componentes en X, ¿vale?, se deberían de sumar. ¿Bien? Vemos que eso es lo que va a pasar, porque al final las componentes en X, que son estas de aquí, se suman, y las componentes en J, que están aquí y que están aquí, ¿vale?, se van a restar, ¿vale? Bien, vamos ahora, nos queda ya el cálculo de E2, que es el más sencillo, ¿no? Cálculo de
E2. Muy bien, este es muy fácil, al final tenemos este esquema, tenemos una partícula aquí que es menos 2 coulombios, ¿vale? Y el punto P, que es donde queremos calcular las cosas, ¿vale? Que está a una distancia x, ¿vale? Esto de aquí es x. Entonces, la relación aquí es muy directa, sería E2 es igual a Q partido de 4 pi epsilon sub 0, ¿vale? U sub r, ¿vale? Por r al cuadrado. ¿Vale? Lo que sucede es que en este caso la carga es menos 2q, ¿vale? no es q, esa es la carga genérica de la relación, sería menos 2q, 4 pi epsilon sub 0, ¿vale? El vector en este caso es un vector que va en esta dirección, el vector unitario va en esta dirección, es decir, en la dirección, eso sería menos i, bien, y todo ello por x cuadrado, porque al final la distancia, ese r cuadrado, es ese x cuadrado. ¿Bien? Sin embargo, aquí hay una cosa que tenemos que tener, en cuenta, ¿no? Ese vector unitario que hemos puesto, ¿no? En el fondo ya tiene recogida lo que es el signo, ¿no? Como es una carga negativa, ¿vale? Pues ponemos ese menos 2q aquí, ¿vale? Y este menos, ¿vale? Que lo he hecho aposta por ello, ¿vale? Este menos, podemos decir, pues esto va en la dirección negativa, perfecto, ¿vale? Por eso lo he puesto. Pero entonces tendríamos que quitar el signo, ¿vale? De esto de aquí, porque al final es como si dijéramos, o bien es una carga de menos 2q, ¿vale? Y eso atrae, ¿no? en la dirección x, con lo cual sería menos 2q, iría con el i positivo, ¿vale? O que tenemos una carga 2q que al ser negativa lo que hace es mover el i, o sea, mover el campo eléctrico hacia la izquierda. Es decir, ambos signos no pueden convivir, ¿vale? Porque si convivieran, esto se tacharía, ¿vale? Si convivieran, lo voy a hacer con esta. Esto se tacharía y me saldría un campo eléctrico E2 en esa dirección, ¿vale? Y esto no puede ser, ¿vale? Hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado con cómo elegimos o dónde ponemos el signo menos y que no lo pongamos dos veces, ¿vale? Yo lo he hecho aposta para que lo veamos, pero lo importante es que la relación que hemos visto de campo es Q 4pi epsilon sub 0, ¿vale? Es Q 4pi epsilon sub 0, la distancia r cuadrado UR. ¿Bien? En este sentido, o ponemos el menos en la zona de la carga y decimos, pues mira, es menos 2q, ¿vale? Pero el vector unitario lo vamos a considerar hacia la derecha, con lo cual, como esa es nuestra referencia, este menos implica que nos estamos moviendo de la manera contraria a la referencia. O bien, tenemos en cuenta que hay 2 coulombios negativos y por lo tanto, al ser negativo, el campo eléctrico va a la izquierda, ¿vale? O una u otra, ¿vale? Pero no las dos, ¿vale? Es por eso que yo prefiero normalmente quitarle el signo a esto de aquí, ¿vale? Simplemente decir que es como 2q, ¿vale? Decimos que son 2q negativas, ponemos ese menos 2q, podemos dejar ese menos 2q en el dibujo, ¿vale? Pero aquí sí que tenemos que quitar o dejar uno de los dos, ¿vale? Genial, pues con eso ya tendríamos 2q, 4pi, epsilon sub 0 y partido de x cuadrado, Newton partido colombio, y ahora he quitado justo los dos, ¿vale? Pero en el fondo sería aquí un menos. Vale, pues con esto ahora aplicamos el principio de superposición. El principio de superposición podemos calcular el campo eléctrico total.
campo eléctrico total en X. ¿Vale? Es decir, el campo eléctrico total es E1 más E2 más E3. ¿Vale? Y esto será al final. Lo que hemos visto antes es que sería, ¿cuánto sería? Q1, que es Q4pi epsilon sub 0. Todo ello multiplicado por X y menos AJ. X cuadrado más A cuadrado elevado a 3 medios. Más E2, que es menos 2Q por I. 4pi epsilon sub 0 x cuadrado más q4pi epsilon sub 0 x y más a j x cuadrado más a cuadrado 3 medios. Bien, podemos cancelar este menos aj con este otro aj. Bueno, en el fondo todas las cosas son iguales, 4pi epsilon sub 0, todo eso es igual, lo de abajo es igual, todo es igual. Bien, todo esto podemos también entonces reescribirlo como, si sacamos factor común a q4pi epsilon sub 0, que en el fondo siempre están en ambos lados, tendremos que todas las componentes, para empezar, están en i, porque al final si he quitado las jotas todo va a estar en i, perfecto, ¿vale? Con lo cual puedo sacar factor común también a i, y ahora me quedaría 2x x cuadrado más a cuadrado 3 medios menos 2 partido de x cuadrado. ¿Bien? Y ahora es cuando empieza la magia numérica, ¿vale? Porque tenemos que ver, ¿vale? Digamos que aquí acabaría el cálculo del campo eléctrico, ¿vale? En este punto, ¿vale? Aquí acabaría el cálculo del campo eléctrico. Bien. Entonces ahora vamos a ver qué sucede con este campo eléctrico. ¿Vale? Vamos a ver qué sucede con ese campo eléctrico en la zona X mayor, mucho mayor que A. Bien, vamos a ver ahora qué sucede cuando X es mucho mayor que A. Bien. En este caso, ¿vale? Recordad que esto es diferente de cuando X tiende a infinito, ¿vale? Puede parecerse, pero en el fondo no lo es. X mucho mayor que A es una zona intermedia entre X cercano a A y X tendiendo a infinito. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir la ecuación anterior, ¿vale? Reescribimos la ecuación anterior de tal manera que también sacamos factor común a x cuadrado, que esto, ¿vale? Puede ser un poquito más diferente, ¿vale? Sacamos factor común a 2 y a x cuadrado, ¿vale? Y nos queda una expresión, ¿vale? De la siguiente manera, nos quedará 1 más a cuadrado x cuadrado elevado a 3 medios menos 1. En el fondo tenemos ese menos 2x, ¿vale? Ese menos 2x al cuadrado, ¿vale? Como había 2, el 2 estaba en ambos lados, ¿vale? Como el 2 estaba en ambos lados, hemos sacado factor común a x cuadrado, ¿vale? Y esta expresión, lo que hemos hecho ha sido reescribirlo como x cuadrado, ¿vale? 1 más a cuadrado x cuadrado, ¿vale? De esta manera, pues podemos sacar ese factor común, ¿vale? Muy bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a ver qué sucede cuando x
es mucho mayor que A, ¿no? Cuando sucede esto, es tentador decir, bueno, pues elimino esto de aquí, ¿vale? Que al final, esto al final va a tender a 0. 1 menos 1 es 0, pues todo esto se va a 0, ¿vale? No, ese caso es el caso de que cuando x tiende a infinito, ¿vale? Cuando x es mucho mayor que A, tenemos que usar un elemento llamado la expansión binomial, ¿no? Por la expansión binomial sabemos, ¿vale? Sabemos que se cumple que 1 más x elevado a n es igual a la suma hasta infinito de k igual a 0 de n sobre k partido de x de k. Bien, es decir, que nosotros podemos aproximar 1 más a cuadrado partido de x cuadrado elevado a menos 3 medios como 1 menos 3 a cuadrado x cuadrado, ¿vale? Aquí habrá más términos, ¿vale? Pero estos términos se anulan, ¿vale? Esos términos despreciables tendiendo a 0 cuando x es mucho mayor que a, ¿vale? Claro, así aquí no solo va a haber un x cuadrado, sino va a haber x al cubo, x a la cuarta, con lo cual podemos despreciar eso, ¿vale? Ahora sí. Bien, con lo cual hemos convertido una expresión que teníamos aquí en 1 menos 3 a cuadrado partido de, 2x al cuadrado. Bien. Por lo tanto, tenemos que el campo eléctrico total es 2q 4pi epsilon sub 0 y partido de x cuadrado (1 menos 3 a cuadrado partido de 2x cuadrado menos 1. Importante que lo que estamos aquí digamos, desarrollando por esta expansión binomial es menos 3 medios, ¿vale? Ese menos 3 medios hace referencia a todo esto de aquí, ¿vale? No solo el denominador, ¿vale? Sino toda la ecuación, ¿vale? Por eso puedo ya luego sustituir aquí este 1 menos 3 medios, ¿vale? Y esto de aquí, para ser justos, es aproximado, ¿vale? Esto es cuando x es mucho mayor que a. Ahora bien, esto se nos va, ¿vale? Y esta expresión total nos queda como menos q 3a cuadrado 4pi epsilon sub 0 x a la cuarta newton partido coulomb. ¿Vale? Este es el resultado cuando x es mucho mayor que a. Vale, de hecho voy a hacer aquí un hueco para poner precisamente eso, ¿vale? Cuando x es mucho mayor que a, y aparte también se me olvida poner el vector, ¿vale? El vector sería y esto es cuando x es mucho mayor que a. Muy bien, muy bien. Por supuesto, si seguimos reflexionando, si hacemos cómo sería el límite, ¿no? Cuando x tiende a infinito, cuando x, perdón, el límite, ¿vale? Del campo total, cuando x tiende a infinito, ¿vale? Por supuesto es 0, eso sigue siendo igual, ¿vale? Pero lo que vemos es que cuando nos alejamos un poco, pues esto decrece a x cuarta, que es muy rápido. Vamos ahora con la parte B. Todo esto era un apartado, el apartado A. Bien, en el apartado B hay que hallar el valor del campo eléctrico en un punto sobre el eje Y, de tal modo que Y es mucho mayor que A.
Entonces ahora, ¿vale? De manera, realmente que de forma análoga podemos calcular la contribución en el eje Y. El eje Y, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos a pintarlo. Tenemos de nuevo, voy a pintar más abajo, tenemos el eje Y, ¿vale? Y tenemos las partículas más, ¿vale? Y las partículas menos. Las tenemos aquí, ¿vale? Bueno, esta partícula realmente la voy a pintar más grande para indicar que es menos 2Q. Esto es más Q, esto es menos 2Q y esto es más Q. ¿Vale? Y quiero calcular el campo en esta zona de ahí, ¿vale? Ya que estamos en el eje Y. Bien, esto sigue siendo la partícula 1, la partícula 2 y la partícula 3. Ahora es mucho más fácil porque si yo lo que quiero, ¿vale? Si este es el eje, yo quiero calcularlo a esta altura, ¿vale? Esta altura es I. ¿Vale? Hay que tener en cuenta pues que como todas están en el eje Y, no tengo tantas relaciones tan complicadas como aquí, sino que ahora es bastante más sencillo. Lo único que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Tengo que tener en cuenta que la partícula 1 se encuentra a una distancia I menos A, ¿vale? Como está en el origen, está colocada ya a una distancia a una distancia, esto es A también, ¿vale? Entonces, esta partícula aplica sobre aquí y eso sería I menos A. Después tenemos la partícula, la carga negativa, su distancia sería I, ¿vale? Esto sin problema. Y después la carga roja estaría a una distancia que sería I, esto sería A más I, sería distancia I más A. Bien, esto es importante porque ahora va a ser muy fácil calcular el campo eléctrico para la partícula I, ¿vale? Pues tendríamos que es su carga Q, 4pi epsilon sub 0, ¿vale? En la dirección J, porque es positivo, y sería pues la distancia I menos A al cuadrado. ¿Okay? Después, E2 sería igual Q 4pi epsilon sub 0 a una distancia I cuadrado, y como, bueno, perdón, son 2 menos 2, ¿vale? Y en el sentido menos J, ¿vale? Porque al final este va a tirar hacia abajo, como es una partícula negativa, pues va a ir hacia abajo. Y E3, finalmente, va a ser, pues, misma filosofía, Q 4pi epsilon sub 0, y aquí tendríamos I más A al cuadrado en la dirección J también. Tendríamos todo esto. Todo esto es lo que tendremos que sumar aplicando el principio de superposición. Muy bien. ¿Cuánto quedaría esa suma? Pues ese campo total sería, sacamos el factor común a Q4pi epsilon sub 0, por supuesto, ¿vale? Y nos quedaría el primero, que sería, sacamos el factor también común a J, sería 1 i menos A al cuadrado menos 2i cuadrado más 1 partido de I más A al cuadrado. Todo esto, de nuevo, como hemos hecho antes, Newton partido Columbia, todo esto sería, al igual que hemos hecho aquí, ¿vale? Aquí acabaría el cálculo del campo eléctrico. Aquí sería el fin
del cálculo del campo eléctrico. Ahora nos queda ver cómo sería este campo eléctrico cuando X es mayor que A. ¿Vale? ¿Cómo sería la componente? ¿Cómo sería E de T cuando X es mayor que A? Perdón. Sí, cuando Y, en este caso, cuando Y es mayor que A. Muy bien. Pues tenemos que tener en mente el mismo cambio que hemos hecho antes. Sacamos factor común 4pi epsilon sub 0 a 1 partido de I cuadrado. Bien. Con lo cual tendríamos pues algo parecido a lo de antes. 1 partido de x al 3 de I cuadrado, pues sería 1 menos A I. 1 menos A I, ¿vale? Elevado al cuadrado, menos 2 más 1 más A partido de I al cuadrado. Bien, todo esto no es aproximación, esto es reescribirlo, ¿vale? Lo que sí que podemos hacer ahora es reescribir 1 menos A por I cuadrado a menos 2, ¿vale? Según la relación que hemos visto antes, ¿vale? Que esto se puede reescribir como 1 más 2 por A por I más menos 2 menos 3 2 factorial menos A por I al cuadrado. ¿Vale? Eso es por un lado. Bien. Y luego por otro lado tendríamos que 1 más A partido de I a la menos 2. ¿Vale? Pues sería todo igual, pero 1 menos 2A por I más 3 por 2, 6. 6, esto sería 3. A por I al cuadrado. ¿Bien? Con todas estas, digamos, estas aproximaciones, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es calcular estas aproximaciones, que son esta de aquí, ¿vale? Y esta de aquí, ¿vale? Que luego sustituiremos en todo esto, ¿vale? Porque esto es 1 partido de algo al cuadrado, 1 partido de algo al cuadrado, ¿vale? Con vistas a que ahora pues se nos puedan ir algunos elementos, como en el fondo se nos van a ir, como ahora veremos. Bien, ahora sustituyendo, pues tendríamos que el campo total es Q, y ahora sí que es aproximado porque voy a sustituir esta aproximación que hemos hecho por J por I cuadrado, y me quedaría lo siguiente: 1 más 2AI, ¿vale? Multiplicado por 3 A cuadrado I cuadrado, ¿vale? Ese es el primer elemento, menos 2 más 1 menos 2A partido de I, más 3 veces A cuadrado I cuadrado. Bien, y aquí sorprendentemente pues se nos van bastantes elementos. ¿Vale? Se nos va este 1, este menos 2 y este 1 se nos va. ¿Vale? Y este menos 2A, este 2 ahí, y con este menos 2 ahí también se nos va, y nos quedan estos dos elementos que se suman entre sí. Es decir, que el campo eléctrico total es aproximadamente Q partido de 4pi epsilon sub 0 J I al cuadrado, ¿vale? Más 2 veces por 3 por A cuadrado I cuadrado. ¿Bien? Que esto es algo así como 6QJ
4pi es sino 0 a cuadrado y cuarta Newton partido Coulomb. Y esto ahora sí, esto ya sería lo perfecto. Esto es solo cuando I es mucho mayor que A. Por supuesto, de nuevo, ¿vale? Si hiciéramos algo así como cuál es el límite de E de t cuando I tiende a infinito, esto por supuesto sería 0, ¿bien? Pero estamos en un punto intermedio y lo que calculamos con esto es cómo evoluciona ese campo eléctrico cuando nos alejamos bastante comparado con A, pero sin llegar a infinito, ¿vale? Eso significa que cuando estamos algo más alejados ya no se, digamos que el campo eléctrico ya no se, disculpa, ¿vale? Que el campo eléctrico ya no se, ya no desaparece, ¿no? O ya no se atenúa a x cuadrado, ¿vale? 1 partido de x cuadrado, sino que ahora se atenúa a 1 partido x a la cuarta. En este caso, como estamos usando la variable y, sería 1 partido de y a la cuarta, que, como he dicho antes, pues es bastante velocidad. Muy bien. Difícil problema este, ¿no? Realmente la dificultad de este problema estaba en 2 puntos. Uno, darse cuenta que este cuadripolo podría venir dado, ¿no? Por 4, que en el fondo son 4 cargas individuales, y después el momento este de aproximar esto de aquí, ¿vale? Este es el momento en el cual cuando x es mucho mayor, perdón, x es mucho menor que 1, ¿vale? Podemos aproximar esto de aquí, ¿vale? Y podemos aproximar estas ecuaciones con estas otras que nos permiten obtener estos resultados, ¿vale?, que vemos aquí. Bien, pues genial, perfecto. Con esto ya acabamos el problema. Espero que os haya gustado, espero que haya quedado claro. Este es uno de los problemas difíciles, tiene 3 puntos, ¿vale? Pero al menos es un problema que sabríamos resolver. Al final no es más que aplicar la ley de Coulomb varias veces, con cuidado, tanto en el eje X como en el eje Y, y aplicar el principio de superposición. Bien. Espero que os haya gustado y que haya quedado claro, y pues nada, seguimos con más problemas.